Muy buenos días a todos y bienvenidos a Curiosidades Animales. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse y compartir el video. Hoy vamos a hablar del águila calva, que es un miembro de la familia de las águilas. Es común que también se le llame el águila cabeza blanca, pigargo americano, pigargo de cabeza blanca, pigargo cabeciblanco o águila americana, por ser el ave nacional de los Estados Unidos. Otro nombre que recibe el águila calva es pigargo gigante, ya que algunos estudios de esta ave manifiestan que no es un águila, sino un pigargo de gran tamaño. Esto dado porque no caza, sino que se alimenta potencialmente de carroña y animales muertos. Esta especie también pertenece a la familia Accipitridae, de la categoría Accipitriforme. Esta categoría o especie de aves habitan en América del Norte, según la clasificación taxonómica del águila. Y como otro dato, esta especie estuvo a punto de extinguirse en Estados Unidos a fines del siglo XX y fue a raíz de una ley de protección de ese país que su población se ha estabilizado y va en camino de ser una de las especies retiradas de la lista de especies en peligro del gobierno de los Estados Unidos. Ubicación. Esta especie cubre la mayor parte de América del Norte, desde México hasta el sur de Canadá y Alaska, englobando los Estados Unidos continentales y la isla de Puerto Rico. El ave puede vivir en una gran variedad de entornos naturales, desde los pantanos de Luisiana hasta el desierto de Sonora o los bosques de Quebec y Nueva Inglaterra. Los que están en el norte del continente americano emigran, mientras que los otros permanecen todo el año. Han sido avistados y cazados por error algunos ejemplares en Irlanda, apareciendo allí debido al fenómeno del vagabundeo biológico. Características. Una de las características fundamentales del águila calva, y es quizás lo más irónico, es que no es calva, sino que tiene plumaje en todo su cuerpo. Ahora bien, el color de este plumaje es blanco, en todo el contorno de su cabeza, al igual que la exuberante cola que posee. Otra característica particular con la que se puede identificar a un águila calva es el color amarillo intenso de su gran pico. Este amarillo se puede apreciar en el iris de sus ojos, donde resaltan. También con lo que se puede diferenciar una águila calva adulta de una joven son los colores de los plumajes. Cuando son jóvenes, el color es prácticamente todo marrón, a excepción de la cabeza, y una vez que alcanzan la etapa adulta, sí se deja ver el mechón blanco de su cola. El águila calva, al igual que el águila real, tiene el síndrome de dimorfismo sexual, el cual refiere a la variación del peso y talla entre ambos sexos. La hembra tiene mayor peso y tamaño. En la etapa adulta, lista para la reproducción, es 25% más grande que el macho, llegando a medir hasta 2,30 centímetros de envergadura con las alas abiertas. En cambio, el macho puede medir hasta 1,8 centímetros de largo, siendo visualmente más pequeño que la hembra. Es importante recordar que al momento de establecer la medida de este tipo de aves, debemos tomar en cuenta que la medida va desde la cabeza a la cola y con las alas abiertas. La cola del águila calva es redondeada al final, con el resaltante color blanco de su plumaje. El peso es normal que varíe de igual forma. En el caso de los machos, en su etapa adulta, puede en condiciones regulares pesar hasta 3 kilos promedio. La hembra, en cambio, puede llegar a pesar hasta 7 kilos. Incluso llega a ser mucho más grande que la hembra del águila real. Su pico es de color amarillo intenso, un poco más grueso arriba con una punta afilada que va hacia abajo. Su función es cortar o desgarrar y tiene, aparte, unas plumas largas y gruesas que recrean el momento perfecto al alzar vuelo. El águila, debido a su cuerpo corpulento y grandes alas, puede llegar a desarrollar velocidades aproximadas de 50 a 70 km por hora. Denota, como siempre, y por la particularidad de su especie, siempre un vuelo elegante y delicado. Sus vuelos más desarrollados y veloces los realizan cuando van de cacería.
donde pueden llegar a alcanzar medidas de hasta 100 kilómetros. Tiene unas garras con uñas muy afiladas, que hace parecer cuchillos finos y muy filosos, ideales para cortar al momento del ataque. Se puede apreciar unas patas muy amarillas, a diferencia de otras águilas, con una combinación de color que comparten con su hermoso pico y el espectacular iris de sus ojos. Las garras son creaciones filosas perfectas con terminaciones curvas, unas características únicas de animales de esta categoría de rapaces. Esto le permiten un agarre exacto y preciso al momento de la cacería. Alimentación. La dieta del águila calva es oportunista y variada, aunque se alimentan principalmente de peces. En la costa noroeste del Pacífico, la trucha y el salmón constituyen la mayor parte de su alimentación. En algunas situaciones, sobre todo en invierno, pueden comer carroña de ballenas y focas. En la pesca, ya que no entra en el agua como el águila pescadora, mira los peces muertos o moribundos en la superficie del agua. Captura anguilas y peces voladores mediante sus poderosas garras. El águila calva es capaz de nadar si se siente amenazada o en peligro de ahogarse. Dentro de esta dieta también puede incluir mamíferos pequeños, como aves, garzas, gansos, ardillas y algunos que otros roedores. Ahora bien, como dije anteriormente, en la época de invierno su alimentación se basa por lo general en carroña de animales de gran tamaño. Son cazadores rapaces. Son animales que no se esfuerzan mucho para conseguir alimentos. El método de cacería de esta ave se basa exclusivamente en posar sus patas sobre el agua. Comienza haciendo un vuelo de planación lento y suave, a muy baja altura, cerca del agua. Cuando cazan mamíferos, como por ejemplo un ganso, pueden volar con la presa hasta el nido para luego comerla. Son animales muy fuertes, pero evitan caer al agua, ya que pueden llegar a morir ahogados o de hipotermia. Comportamiento. Aunque se dice que son animales solitarios, pueden permanecer con una pareja de por vida. No son animales viscerales. En su lugar, son aves muy apacibles, que pueden pasar un largo tiempo en la copa de un árbol solo observando el entorno, bien sea buscando la oportunidad de quitar alguna presa a otro animal o bien esperando la oportunidad para cazar algún pez. Estas águilas pasan mucho tiempo posadas e inmóviles, aparentemente indiferentes al mundo, pero registrando los menores movimientos que se producen. Generalmente son aves solitarias, sin embargo, aunque no es común verlas en grandes grupos, de acuerdo al área donde se establecen su hogar, pueden verse compartir los espacios de pesca, incluso compartir métodos de cacería, así como los alimentos. Una costumbre regular es robar de manera sistemática a las águilas pescadoras. El águila de cabeza blanca, desde el punto adecuado, vigila el cazadero del águila pescadora, esperando la aparición de esta y de la presa. Al darse cuenta de la persecución, el águila pescadora intenta escapar, pero el águila de cabeza blanca, que no lleva peso, la alcanza y hostiga hasta que se ve obligada a soltar el pez y huir. A diferencia de otras especies de águila, el águila calva desarrolla sonidos con frecuencia, en algunos casos para ahuyentar aves, como palomas cuando se sienten que acechan el nido. En otros casos para comunicarse con sus polluelos, cuando está de regreso con alimentos para ellos. Y en la fase de cortejo también pueden llegar a emitir sonidos particulares del enamoramiento y del proceso de apareamiento. Reproducción. El águila calva se puede reproducir desde la edad de 4 años, pero con mayor frecuencia a partir de los 5 años, cuando regresa al lugar donde nació. La época de reproducción se extiende desde octubre a abril, en el sur de la distribución de la especie, y de abril a agosto en el norte.
Las parejas se reúnen cada año y llevan a cabo un cortejo espectacular. Ambos miembros son fieles el uno al otro durante toda su vida. Esta relación se termina cuando uno muere o si la pareja no puede reproducirse. El macho y la hembra construyen el nido juntos, ya sea en el suelo, aferrándose a un precipicio o instalados en un arbusto o árbol, normalmente cerca de un cuerpo de agua. El águila calva construye el nido más grande de América del Norte. Pueden alcanzar los 4 metros de altura y los 2,5 metros de ancho, pero la depresión central alcanza una docena de centímetros. El más grande registrado fue uno de 3 metros de ancho y 6 de alto, y pesaba más de 2 toneladas. La hembra pone generalmente 2 huevos por año, a veces solo 1 o hasta 3, rara vez 4. Los huevos son de color blanco opaco y son de un promedio de 5 a 7 centímetros. Pueden ser presa fácil de las gaviotas, cuervos, urracas, osos negros y mapaches. El periodo de incubación promedio es de 35 días. Tanto el macho como la hembra cuidan de sus polluelos y llevan a cabo la búsqueda de alimentos. A medida que los polluelos crecen, son cuidados solo durante el mal tiempo, y entonces uno de los padres permanece junto a ellos con las alas extendidas. Gradualmente aprenden a tomar su propio alimento, y en cuanto desarrollan sus plumas, comienzan sus ejercicios de vuelo, batiendo sus alas e incluso volando unos metros. Finalmente, los padres les inducen a volar libremente, recompensándolos con alimentos, pero todavía vuelven al nido hasta el fin de verano. Entonces los padres le echan fuera. Generalmente se demoran unos 10 a 13 semanas para abandonar el nido. Amenazas. En la actualidad, el águila calva se ve sensiblemente amenazada por la intervención del hombre en la invasión de sus espacios donde se encuentran ubicados. A pesar de que esta especie no busca tener ningún tipo de contacto con el ser humano, este, en su crecimiento poblacional, ha invadido en zonas donde esta especie vive y anida, por lo que han generado múltiples factores negativos para su existencia. Esto hace que aún la especie se mantenga en estado de amenaza, lo que hace que existe una alerta permanente de observación y cuidado de la especie. Sigue siendo el hombre el que se convierte en el mayor depredador de esta especie. Eso fue todo, amigos. Gracias por ver.